Boca. Gracias. ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt Duty. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Ha surgido a causa de una idea de Kevet respectivamente, pero Kevet la copió de alguien y literalmente he visto un video de Sabi y que dijo que él retaba literalmente a la gran mayoría de las personas a que hicieran, por ejemplo, un top de unidades favoritas de todo Fire Emblem Heroes. Obviamente esta no es mía, realmente como pueden ver. Aquí tengo la mía, personalmente aquí. No tengo nada, obviamente, porque voy a ir mencionando mi relación, mi historia y más o menos, obviamente, voy a ir llenando respectivamente cada uno de los puestos de cada personaje, incluyendo este último de aquí, que es el de personaje que yo deseo. Obviamente no voy a poner ninguno de los personajes en la pantalla para que se hagan una idea. Y bueno, les invito, en caso de que quieran hacerlo, que hagan más o menos algo parecido. O sea, que tengan este mismo marco, que pongan obviamente las unidades por cada elemento, color respectivamente y qué personajes desean que se unan al roster de Heroes. Pero en fin, sin más que decir, vamos a empezar con el color, con las espadas de infantería. También puede ser cualquier tipo de espada en general. Bueno, primero vamos a empezar con la número 1, la espada. Obviamente sé que no es la mejor unidad de Heroes ni de lejos, pero obviamente yo le tengo un especial cariño a Link. Seguro me preguntarán, Train, ¿por qué tanto cariño le tienes a Link? Bueno, cuando yo era más joven, obviamente cuando era apenas un crío, yo el primer juego que jugué de Fire Emblem fue Fire Emblem Blazing Sword. ¿Por qué empecé por Fire Emblem Blazing Sword y no por Shadow Dragon o cualquier otro? Apenas era un crío, ni siquiera conocía mucho de las sagas más, ni mucho menos de cosas. O sea, apenas el primer Fire Emblem que yo llegué a tocar fue Blazing Sword y fue por pura casualidad. O sea, yo buscando juegos de GBA conocí y jugué por primera vez Blazing Sword. Obviamente la primera vez no lo jugué por casualidad, o sea, ni siquiera conocía ni la saga, aunque sí me era aficionado a los juegos de estrategia porque había probado Advanced y otros tipos de juegos más o menos de estrategia que requerían cerebro. Obviamente mi segundo encuentro con la saga Fire Emblem fue cuando jugué Super Smash Bros. Melee, que entre los rosters de personajes estaban Mar y Roy respectivamente y vi que la saga se llamaba Fire Emblem, empecé a buscarla y casualmente fue el mismo juego que había jugado en un pasado, Fire Emblem Blazing Sword. Una vez que jugué Fire Emblem Blazing Sword, obviamente el primer personaje con el cual interactúas cuando empiezas el juego es con Link y obviamente creas tu avatar, o sea, respectivamente, el cual va acompañando a Link y más o menos ayudándole en el trayecto de su aventura y su crecimiento. Obviamente la primera vez que terminé Fire Emblem Blazing Sword quedé súper encantado realmente con la saga Fire Emblem. Por así decirlo, fue mi primer contacto con la saga Fire Emblem como tal. Haber jugado Fire Emblem Blazing Sword y le cogí un cariño especial en mi corazón a Link. Después de haberle cogido un especial cariño de mi corazón a Link, obviamente surgió Erika y surgieron los otros personajes, tanto los masculinos como waifus femeninas, pero entre todos obviamente Link se ha quedado en una pieza de mi corazón, ya que fue un personaje que literalmente fue de la primera Fire Emblem que jugué respectivamente. Si hubiera sido obviamente otro personaje, respectivamente Link no estaría en esa pieza de mi corazón respectivamente, porque fue cuando apenas era un niño que interactué obviamente con la saga Fire Emblem. Me pasa casi una experiencia más o menos parecida como la que dijo Sabi, o sea, si hubiera sido respectivamente de Shadow Dragon o cualquier otra saga, hubiera empatizado mucho respectivamente con otro personaje respectivamente en vez de Link, pero en fin, es lo que hay. Mi personaje favorito, el que estaría originalmente en esta carátula, sería Link. Ahora, mi personaje favorito de Lanza. Sinceramente hay dos personajes que tengo yo que los considero mis favoritos de toda la saga Fire Emblem como tal. El primero es Ephraim y el segundo es Koza. Es Nephilim.
obviamente la que voy a poner va a ser Nephilim. ¿Por qué Nephilim y no Ephraim? Es porque respectivamente cuando tú juegas Fire Emblem, Path of Radiant y Radiant Dawn, Nephilim cuando tú la conoces en el capítulo, concretamente, si mal no me equivoco, en el capítulo 10, antes de tú conocer a Sihar. Al Nephilim estaba originalmente encerrada en una prisión y respectivamente la tienes que sacar de la prisión. En este mapa se une originalmente Vulcan y también puedes reclutar a Bron y a Goza, respectivamente al rival de nuestro querido Oscar, Kieran, respectivamente. Los reclutas estás en este mapa, pero obviamente no podrás jugar con ellos hasta el próximo, respectivamente. Pero Nephilim, obviamente, cuando yo la ve en el mapa, no era nada comparado con Ephraim. Obviamente, cuando tú consigues respectivamente a Ephraim se puede cargar a gran parte de los enemigos, ya que le puede dobletear e incluso matar de un golpe. Pero Nephilim, obviamente, empieza con una de las clases más simples que ves en casi todos los juegos, por ejemplo. En fin. ¿Por qué escogí Nephilim en lugar de Ephraim? Respectivamente, seguro me van a preguntar. La razón es porque, como dije, en comparación a Ephraim, que en su juego tenía más protagonismo y se lo tenía peleado con Erika, el caso de Nephilim empieza siendo una simple campesina y un soldado, la unidad más genérica que suele aparecer en las Fire Emblem. Muy pocas Fire Emblem tú sueles tener un personaje siendo un soldado especializado exclusivamente en lanza, respectivamente Nephilim. Ni cuando la consigue no es que esté en el nivel suficiente como para cargarse a un personaje respectivamente, pero una vez que llegas originalmente a levearla y entrenarla, es un personaje que te puede llegar respectivamente a ayudar. Y esto lo quisieron representar muy bien originalmente en su versión original de Heroes. O sea, cuando hicieron Nephilim y Heroes respectivamente, me hicieron muy feliz, ya que respectivamente Nephilim era un personaje de los que más me gustaba de Path of Radiant respectivamente, gente, y saber que por ejemplo salió en mayo y por ejemplo mi waifu cuando salió Heroes estaba de base. El problema era que su set era una mierda, hay que ser sincero. El set de Nephilim es mejor porque tiene ira respectivamente, pero el de mi waifu era malísimo, hay que ser sincero. Pero respectivamente este es un top de unidades favoritas, no de que tienen un set bueno, malo o me respectivamente. Así que en ese punto obviamente ya he dicho mi unidad favorita, tanto masculina como tanto mi unidad favorita de espada y de lanza. Vamos ahora a las hachas. Hachas, queridas unidades hachas que mucha gente utiliza. Hay gente que tiene de unidad favorita Hector, obviamente, y hay gente que tiene de unidad favorita a otros tipos de personajes. Por ejemplo, Sabi tiene de unidad favorita a Ned porque le encantó el personaje respectivamente por sí. Sinceramente, entre unidades de Asha, hay que ser sincero, hay muchos tipos de unidades de Asha en varios juegos. Y hay algunas que me podría decir que me gustan y otras que respectivamente me encantan y otras que tienen un muy buen desarrollo respectivamente de por sí. Pero si tengo que quedarme obviamente con una unidad favorita respectivamente de Asha, sinceramente es de un juego de Fire Emblem que conozco mejor que el lápiz. Es broma, pero realmente no es de un juego de Fire Emblem tan nuevo. Realmente pensaría para decir China, pero obviamente no he llegado a ese punto en New Mystery Emblem, así que de momento no le puedo decir realmente que va a ser China respectivamente, pero sí le puedo decir que este puesto es respectivamente para un match y se los presentaré en unos minutos. Redoble de tambores. Surprise, sí, mi unidad favorita de hacha respectivamente sería Ross. ¿Por qué Ross respectivamente, el hijo de García? Bueno, hay que ser sincero que en Fire Emblem lo jugué después de haber terminado Blazing Sword. El segundo juego que trataré de jugar obviamente es lo que viene siendo el Sacred Stone, la continuación directa del Fire Emblem
Emblem Blazing Sword. Hay que ser sincero que en el Fire Emblem, respectivamente Secret Stone, también incluyeron obviamente un tutorial para la gente que era más inexperta en la saga Fire Emblem, respectivamente. Y Ross obviamente es uno de los primeros personajes que llegas a reclutar en este juego. En este juego, en un principio, Ross es malísimo, hay que ser sincero. Para que Ross te pueda doblar respectivamente en Fire Emblem Secret Stone, lo mejor que puedes hacer es primero esperarte a terminar obviamente la historia de Erika o Frame, respectivamente, y ir a la torre de Valnir cuando tengas la oportunidad y liberar a Ross hasta el nivel 10 para que se promocione automáticamente. Puede ser tanto campeón como respectivamente unidad como cosa pirata. Y esto lo convierte en berserker o campeón respectivamente. Ross, una vez que es aliviado respectivamente en una de estas dos clases, se vuelve un auténtico monstruo, llegando a ser muy pero muy fuerte respectivamente a nivel físico. Y claro, en el término de su defensa. O sea, cuando Ross salió originalmente en Heroes fue un personaje bastante bueno. No, respectivamente. Salió originalmente en el tercer año, respectivamente. En el último banner que salió del libro 3. El problema de la build de Ross obviamente es que tiene reducir defensa y el piro vitalidad. Habilidad que no se usa obviamente para nada. Y encima de eso tiene choque y por último y no menos importante tiene la H del valor. Obviamente haciendo referencia de que por ejemplo en este juego llega a ser bastante fuerte y tiene mucho ataque y mucha defensa. No tiene tantas pip, obviamente porque la speed se le ha quitado por el H del valor, pero su resistencia es malísima. Obviamente dando a entender que incluso sin importar cuál de la profesión escojas entre lo que viene siendo una unidad de H, entre guerrero o respectivamente entre pirata, puede ser un personaje que puede ayudarte bastante en su juego. Y de hecho, creo fue una de las unidades que, por ejemplo, el primer playthrough que tuve del juego me ayudó bastante, respectivamente. Aclaremos que respectivamente yo empecé a jugar con cada uno de los personajes ya a partir de este juego, obviamente, porque como tenías la torre de Valnir, podías repetir el número de veces que quisieras, respectivamente. La primera vez que lo jugué, obviamente me pasé el juego con Ross y efectivamente varios de los personajes del juego, que todavía no están en Heroes, pero bueno, en su momento saldrán, respectivamente. Unidades arqueras o unidades de arco. Este arquetipo, obviamente, hay que ser sincero, mucha gente lo que más se quejaba originalmente cuando se Heroes es que no habían de los jinetes respectivamente, ya que no habían tantos jinetes arqueros y obviamente tampoco habían unidades arqueras voladoras. Ahora, respectivamente, aquí obviamente, entre términos de arquero, pero también voy a poner otro personaje masculino, y más porque le tengo un aprecio emocional tanto del propio juego de Heroes como en la propia franquicia que sale, y es el propio Klee de Fire Emblem Cosa 7 respectivamente. Klee, obviamente hay que decir que muchos se preguntarán, ¿por qué le tienes tanto aprecio a Klee? Cuando yo empecé Heroes, obviamente, como saben, para el periodo en que empezó Heroes, que ocurrió que estaba en ese periodo donde las unidades Source Emblem eran las más rotas y las que más cáncer te daban respectivamente, mucha gente tenía ya a varios arqueros. Por ejemplo, mucha gente ya tenía Takumis, ya tenía muchos métodos para matar literalmente unidades molestas, y yo tenía que lidiar siempre que en cada combate que peleaba me encontraba con un Reinhardt, y yo decía, tengo que tener un personaje que respectivamente la tenga que tener para contear a Reinhardt. Y lo que vino haciendo mi primer y segundo año casi era un infierno, gracias a que cada combate me encontraba con un Reinhardt y me cabreaba. Pero en ese entonces, obviamente, para calmarme, me buscar cómo contear, obviamente escogí a Klee, que era un personaje que tenía había sacado dos, uno en 5 estrellas y saqué uno en 4 estrellas en la misma ronda.
En aquel entonces, obviamente, cuando saqué a Creed, yo estaba pensando, ¿debería o no usarlo? Y después, y duré lo que viene siendo parte del primer año y parte del segundo año llevándome a Creed en casi todos los equipos del Coliseo para ir conteando a los Reinhardt y cualquier unidad molesta que me solía aparecer respectivamente. O sea, yo me tenía que llevar un Dancer y respectivamente a Klee y literalmente me quitaba los problemas literalmente en puntuar literalmente el Coliseo. Eh, de ahí yo le cogí un inmenso cariño a Klee y respectivamente lo utilicé bastante. Hay que ser sincero que su juego Fire Emblem cosa, su juego Fire Emblem Sword Ceiling está exclusivo de Japón, respectivamente, ya que el juego está en japonés exclusivamente, no está en inglés. Pero hay traducciones por sí para jugar el juego en inglés. Y no me he terminado, obviamente, este juego. Así que por favor, no me spoileen el final o lo que va a pasar en gran parte del juego. Quiero terminármelo, obviamente full blank. Obviamente voy a hacer dos playthroughs igual que como estoy haciendo con Shadow Dragon y cosas. Y lo que viene siendo el respectivo juego de The New Mystery Emblem, respectivamente. Gente, así que sin más, Klee formaré parte del cosa. O sea, de este ficha de aquí. O sea, aquí tenemos a Rosa, aquí tenemos a Klee, aquí tenemos a Nefini y aquí tenemos a mi waifu Lee. Seguro lo han notado, he puesto 2 hombres y 2 mujeres respectivamente en cada una de las filas. Pero obviamente vamos a ir rompiendo el par, obviamente, en un punto y es obviamente empezando desde aquí. El personaje obviamente favorito mío respectivamente de Daga es ni más ni menos que Sod. Sí, me encanta respectivamente Sod, tanto de Radiant como de Radiant Dam. Sod originalmente el trasfondo que tiene es que obviamente no he jugado el juego de Fire Emblem Radiant Dawn, aclaro tampoco porque tampoco tengo una Wii respectivamente, pero en Path of Radiant respectivamente se incluye Sod, respectivamente se conoce de la banda de mercenarios de Grey respectivamente, es debido a que aborda el barco de nazis respectivamente cuando en aquel entonces estaban cruzando los territorios de Gondor directamente. Una vez que entras en obviamente la conversación de ello, ahí literalmente le pregunta por qué se aborda el barco y le dice que está buscando a una persona respectivamente. Tras una discusión que tiene con Ai y obviamente un acuerdo, Ai le deja quedarse originalmente en su barco y también que se una a la banda de mercenarios de Grey en aquel entonces. Obviamente eso te acompaña en gran parte del juego de Radiant, y en el juego de Radiant Dawn es el protagonista principal junto a Mikaya. De Radiant Dawn, como dije, no tengo ningún trasfondo porque aún no he jugado este juego ni tampoco sé más o menos gran parte de las cosas. Obviamente sí sé que se casa con Mikaya, obviamente no por spoiler, leer que alguien me lo haya dicho, solamente es intuición, claro. Porque dicen que, por ejemplo, su relación es como hermanos, pero respectivamente, claro está que de la amor, de la hermandad al amor solo hay un paso, respectivamente. A pesar de eso, hay que ser sincero, eso tiene una build muy buena, respectivamente, teniendo vida, muerte y un cosa, y un doble support para literalmente apoyar a los aliados cercanos, respectivamente. Incluso tiene destello en su set de base. Normalmente, actualmente es usado como fodder de vida, muerte, y encima de eso hay que ser sincero, que eso es un personaje que fue reemplazado ya a partir de lo que viene siendo las actuales generaciones, porque siempre mucha gente buscan dagas generalistas que quiten mucho daño y por ejemplo en Heroes actualmente mucha gente, muy poca gente utiliza un SOT directamente, hay que ser sincero. La gente que utiliza un SOT o le cambia lo que viene siendo su build o le cambia el arma directamente. Pero aún así, independientemente de eso, esa es una de mis unidades favoritas. La he utilizado bastante, de hecho, SOT. SOT tendría como mínimo unos
entre casi 4500 puntos de cosas de lo que viene siendo segundo en términos de valor heroico. Es un personaje que utilizo mucho, igual que Klee respectivamente, ya que es un personaje que desde que ha salido y que yo tengo uno, obviamente lo he elevado bastante directamente y es una de mis unidades de daga favorita. Incluso aunque hay muchas unidades de daga mejor que él, sigue siendo uno de mis personajes favoritos respectivamente. Y directamente al fondo, respectivamente a esta columna de aquí, tenemos el personaje que es mi favorito, obviamente, de las bestias, y es ni más ni menos que Lete. Obviamente ya he mencionado en el término de las lanzas, pero mi unidad favorita entre las lanzas es Nefini, pero entre los lagos obviamente ha sido Lete. Lete es el primer personaje que llegas a conseguir, obviamente, de las bestias. Tanto ella como Mordecai se unen respectivamente en el capítulo 9 respectivamente. Empiezas a jugar con ellos oficialmente ya a partir del mismo capítulo en el que reclutas a lo que viene siendo a Nefini respectivamente. Este personaje Lete respectivamente, cuando se transforma en Lagos directamente, cuando entra en el campo de batalla se transforma inmediatamente. Por lo tanto llega a ser un personaje de los que desde que empiezas el mapa ya está transformada y te llega a ayudar bastante. De hecho, hay que ser sincero que Lete es uno de esos personajes que yo utilizaba mucho cuando yo jugué el juego de Fire Emblem Path of Radiant respectivamente. De hecho, aquí hay un dato curioso. Respectivamente, uno de mis regalos originalmente en uno de mis cumpleaños que yo estaba pidiendo, que fue apenas en el tiempo en el que había salido el GameCube, fue el Path of Radiant respectivamente. Yo recuerdo que yo lo vi en una tienda respectivamente. Yo dije, yo quiero tener esto realmente, pero sé que no me lo van a dar. Pero yo conseguí convencer que me dieran el Path of Radiant respectivamente. Lo malo es que me han robado obviamente lo que viene siendo muchos juegos, y el Path of Radiant estaba entre uno de los juegos que me robaron. Así que y eso fue uno de los golpes más duros que recibí, ya que era uno de mis juegos favoritos y claro, lo jugaba mucho respectivamente. Claro está, obviamente también me robaron los controles y ya el resto se convertiría en otra historia que mejor prefiero no contar respectivamente. Porque uno, me da hueva, y dos, no quiero dar algo que ya literalmente me trae muy malos recuerdos directamente. Aunque, en fin, vamos al puesto número de aquí abajo. Obviamente el puesto correspondiente a las unidades rojas que hay actualmente en Heroes. Sinceramente aquí hay que ser, voy a ser un poquito más objetivo respectivamente de cuál es mi unidad favorita. Realmente la unidad que voy a poner aquí no podría estar fácilmente aquí. Ya le estoy dando una pequeña pista respectivamente. Y la ganadora es pam para pam. Sí, la ganadora es respectivamente Erika Mago. ¿Por qué Erika Mago? Respectivamente, seguro me van a preguntar. Porque es fácil, me gusta Erika. Lo malo es que obviamente en su propio juego no puedes cambiar de clase a Erika respectivamente. Fácilmente podría decir yo muchas cosas de Erika respectivamente, porque digamos que después de Link ella sería la segunda Lord femenina que más me encanta respectivamente en su juego. Pero es una pena, pero realmente las cosas como son. Erika no sale como maga, ni tampoco puedes cambiarle su clase originalmente en su juego. Así que es un personaje que literalmente es creado en Heroes, obviamente para cortar uno de los tomos de las armas legendarias de los grados. Y sí, me refiero a la arma legendaria de los grados Gleipnir. Es una pena respectivamente que es que literalmente le dejaran esto a Erika, pero bueno, fue la decisión de Intelligent System. No soy un adivino por entender por qué respectivamente.
entonces tomó esa decisión, pero sinceramente hay que ser sincero, Erika es un personaje que me encanta mucho por el desarrollo que tiene respectivamente, ya que Erika en un principio es una princesilla en la cual literalmente tuvo que abandonar su reino, y después de abandonar su reino, ella le fue siguiendo los pasos a su hermano, siendo incapaz de encontrarse con su hermana, se había dado por vencida y seguir, y incluso a pesar de lo difícil que era el camino, siguió por sí mismo. Una vez que ya consigue finalmente su meta de encontrarse con su hermano, finalmente ella se arma de valor para, por ejemplo, tomar su propio camino y desarrollarse a sí mismo como personaje. Realmente, obviamente, como acabo de decir, Erika podría fácilmente estar entre las unidades de espada, pero obviamente la puse aquí porque hay que ser sincero que tenía de dos opciones a Erika y a Celica, y Celica también era, por así decirlo, si han visto el artwork de cosas de Fire Emblem Age Shadows of Valentia, Celica directamente la pondría aquí, pero mejor me la reservo para otro color respectivo, aunque no la tenga. Color azul. Aquí voy a ser sincero y objetivo y voy a escoger un personaje exclusivo, obviamente de Hero. Estoy aclarando que, por ejemplo, tomando el ejemplo de esto, estoy intentando no escoger colores o personajes respectivamente que alguien más ha escogido. Por ejemplo, pude fácilmente haber puesto aquí a Gilis o pude haber puesto aquí, por ejemplo, a Guntra, porque son personajes que ya han salido que, por ejemplo, Sabi mencionó respectivamente, y yo no quiero copiarme respectivamente la idea respectivamente. Sí es cierto que estoy haciendo el mismo concepto, pero estoy agregando mi relación personal respectiva con los personajes, y la razón por la que me he encariñado personalmente yo con estos personajes y son mis favoritos respectivamente de todo el roster de Heroes. Aunque claro, aquí pude poner fácilmente a Rey directamente, pero en fin. Vamos al color azul. Y obviamente la ganadora es ni más ni menos que Peony, personaje exclusivo de Heroes. ¿Por qué Peony y no Mikaya o cualquier otra nueva unidad azul favorita? Peony respectivamente me gusta por ser el personaje que es. O sea, personalmente no la veo como un icono de fanservice. Hay gente que solamente le ve los personajes como un icono de fanservice. Pero yo veo a Peony como alguien alegre, responsable, que va directamente teniendo la preocupación de intentar no causar un problema entre lo que viene siendo el mundo de la gente como nosotros, o sea, la gente normal, y el mundo de los sueños, porque hay que ser sincero que hay que separar la realidad de lo que viene siendo la ficción. Por lo tanto, Peony siempre es como una guardiana guía de lo que viene siendo el valor de los dos mundos. Es una chica que, por así decirlo, es muy diligente a su tarea, y respectivamente a nivel de historia, obviamente, si Heroes tuviera una mejor historia, yo creo que el rol que tendría se entendería mejor. Pero en fin, es lo que hay. Heroes no sabe cómo sacarle un buen provecho a lo que viene siendo los personajes, así que al final de cuentas Peony se limita a ser un mero personaje de esos de los de support. Y aclaro que yo tengo mi Peony respectivamente desde que la conseguí al máximo, o sea, es un personaje que casi yo utilizo todos los días respectivamente. Ahora, obviamente, aprovechando que Erika lo puse en el color cosa, en el color rojo, en el color verde directamente voy a decir que el personaje que he escogido es la propia Celica. Hace unos minutos acabo de mencionar Fire Emblem hecho Shadows of Valentia, y sinceramente si han visto el diseño de Celica, puedo decirles que es una auténtica belleza. Celica es un personaje respectivo que ya llega a preocuparse literalmente por toda la gente que le rodea. Siendo obviamente la princesa de Valentia, Antis, respectivamente, entre Celica tuvo el rol de que ella tuvo a muy pequeña edad que tener que asumir la decisión de liderazgo, o sea, porque respectivamente Celica sufrió de de un pasado que, por ejemplo, nadie podría decirle a cualquier persona, ni siquiera a tu peor enemigo.
Y digo, Celica, a pesar de las difíciles decisiones que tuvo que pasar y los problemas que le acarrió gran parte del destino, Celica aún así siguió adelante. Y a pesar de ello, yo que se le chocó con lo que viene siendo el amor de su vida, tuvo muchas disputas y mucho desarrollo de por medio. Es un personaje que directamente cuando llega a avanzar en la historia, llega a crecer y a madurar hasta un punto que ya se preocupa tanto por ellos como si eran parte de su familia, incluso si no los conoce respectivamente o si ha socializado bastante con ellos. Celica es un personaje que a mi parecer es uno de los que más me ha tocado el corazón y de los que mejor cambio han tenido, porque si han visto los diseños de Celica, Celica tuvo muchas evoluciones y cambios, siendo el más significativo el que tuvo en Fire Emblem Issues Shadows of Valentia. Aquí obviamente voy a tocar el tema que el personaje que he escogido para este color iba a ser entre Mir, pero me he decantado más por Nagi. ¿Por qué Nagi? Y por cierto, de Celica, la única Celica que hay de color verde es la legendaria, así que directamente aquí voy a explicar el porqué de Nagi. Hace no mucho he jugado obviamente Fire Emblem New Mystery Emblem y podemos entender más o menos el rol y la razón por la que Nagi existe. Nagi existe obviamente para sustituir a Tiki. En caso de que Tiki llegue a morir o desaparecer de la paz de la tierra, Nagi es como la reencarnación de Naga y va a aparecer respectivamente para sustituir a Tiki. Es un personaje que a su vez es un personaje que se preocupa mucho por lo que viene siendo Mar. A pesar de que no tiene recuerdos o relación respectiva con Mar directamente, porque en el juego de Shadow Dragon la llegas a reclutar casi como al final del juego y en New Mystery Emblem igual. Siempre que Mar necesite ayuda, sea en una situación crítica o no, es un personaje que llega a aparecer en el momento justo, sea para ayudar respectivamente. Es un personaje que, por así decirlo, cuando le reclutas en la historia de Shadow Dragon, ya está en el nivel 20. Así que, ojo, ya está casi en el nivel 20, pero realmente está en el 18. Y si tú la pones a enfrentarse directamente con un dragón, directamente esta se lo reviente. En su variante de giro obviamente le han hecho Armor. Y obviamente no se nota mucho realmente el rol que tiene, pero si llegas a jugarte el juego de Shadow Dragon y realmente la llegas a reclutar y usar en el último mapa, te darás de cuenta de qué tan buena puede ser Nagi respectivamente. Pero bueno, obviamente ya he dado a decantar que, por ejemplo, gran parte de la gran mayoría son mujeres. Obviamente hay personajes que le tengo mucho afecto, más o menos en plan femenino, no respectivamente. Gente, por lo tanto es muy raro que no se vean muchos hombres, pero también quisiera meter hombres, pero es lo que hay. Suelen pasar este tipo de cosas. Y por último, y no menos importante, es el puesto de healer. Y el personaje que por defecto ha sido el que literalmente es el símbolo de mi cariño, es Lanchesis. Obviamente Lanchesis le pasa lo mismo que el caso de lo que viene siendo. A pesar de que no he jugado Genealogy de Holy War, Lanchesis es un personaje que tiene una voz profunda, pero al igual que, por así decirlo, el personaje de Nan de cosas de Fire Emblem Tracias 776, es un personaje que, por así decirlo, es devota a lo que viene siendo sus sentimientos. Es un personaje que llega a ser un gran aliado respectivamente el juego. Obviamente, como no sé mucho de Genealogy de Holy War y está entre mi lista de juegos que quiero probar en algún futuro, directamente no puedo decirle más datos en concreto, pero así estaría mi lista: Link, Nefini, Ross, Klee, Cosa. En Daga tendríamos, si mal no, en Dagas obviamente ya no me recuerdo de momento, pero en Bestias dije Lete, en Cosa, en unidades de... Ah, sí, en Cosa, en Dagas es Sot, en Cosa, en Rojo dije Erika, en Cosa, en Azul dije Peony, en Verde dije Celica, en Cosa,
en la de dragón le dije a Nagi y finalmente en Healer le dije a Lanchesi. Finalmente el último y el personaje que desearía obviamente sería directamente el avatar de Blazing Sword y respectivamente Chris. Pero bueno, aquí he terminado obviamente este top correspondiente a los personajes que respectivamente te quisiera yo personalmente, que yo quiero y considero literalmente mis favoritos de la saga Fire Emblem, más o menos fuera de la build, de fodder o la utilidad respectiva. Son personajes que respectivamente le tengo un gran cariño y son personajes que respectivamente les he tratado con un cariño y respeto respectivo por el rol o la utilidad respectiva que han tenido tanto en mi partida de Heroes como respectivamente en gran parte del juego. He tocado Fire Emblems de diversos tipos y he probado diversos tipos de Fire Emblem y obviamente entre mis Wish obviamente hay cosas que podría hacer, pero sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido Reinhardt Duel y chao chao.